Prácticamente no queda nada para atacar. Eso es lo que asegura Donald Trump sobre la guerra que su país, Estados Unidos, mantiene junto a Israel contra Irán. Pero la República Islámica no parece ceder y continúa bloqueando el estrecho de Hormuz, una vía marítima vital para el transporte de petróleo mundial y, por lo tanto, para la economía global. Con este y más titulares, arrancamos. El régimen iraní asegura que no dejará pasar un solo litro de petróleo por el estrecho de Hormuz, en donde la batalla se recrudece con el ataque a 4 buques de carga. Estados Unidos además dice haber eliminado 16 barcos iraníes que supuestamente colocaban explosivos en la vía marítima. Ante el aumento en el precio del crudo, las principales economías mundiales toman medidas y planean liberar una cantidad histórica de petróleo de sus reservas estratégicas. Ampliamos en nuestra sección económica con Rosa Casals. Y Chile tiene nuevo presidente. El ultraderechista José Antonio Kast ya asumió las riendas del país sudamericano y llega al poder con la promesa de un gobierno de emergencia y mano dura para restaurar la seguridad y el orden en Chile. Bienvenidos a DW Noticias. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que pronto terminará la guerra en Irán porque asegura, palabras textuales, que no quedan prácticamente nada que atacar en el país del Golfo Pérsico. Eso mientras se recrudece la batalla en el estrecho de Hormuz, que no solo afecta a la región, las consecuencias son globales porque por allí pasa el 20% de la producción mundial de petróleo. El ejército de Estados Unidos atacó objetivos iraníes en el estrecho de Hormuz, afirmando haber destruido 16 buques utilizados para colocar minas navales. Según Irán, una ambulancia marítima también estaba entre los objetivos alcanzados. Desde que comenzó la guerra, una quinta parte del petróleo mundial permanece bloqueado tras el estrecho de Hormuz. Irán afirma que no permitirá el paso de barcos hasta que cesen los ataques de Estados Unidos e Israel. Algunos navíos han logrado atravesar esta peligrosa vía marítima, pero otros han sido atacados. Al menos 3 buques de carga fueron alcanzados el miércoles. Irán asumió la responsabilidad de 2 de esos ataques, incluidos el perpetrado contra el tailandés Mayurina Ri. Irán ha atacado repetidamente infraestructuras de transporte e instalaciones petrolíferas de sus vecinos del Golfo. Su estrategia consiste en presionar el mercado del crudo, encareciendo la continuación de la guerra para Estados Unidos e Israel. Incapaces de alcanzar sus objetivos de guerra utilizando solo ataques aéreos, los líderes de Estados Unidos e Israel piden al pueblo iraní que se levante y derroque a su gobierno. El jefe de la Policía Nacional de Irán dejó clara la respuesta del régimen. Si alguien sale a las calles por instigación del enemigo, ya no lo consideraremos un manifestante ni nada parecido. Lo consideraremos un enemigo y lo trataremos como tratamos al enemigo. Nuestros efectivos tienen orden de disparar. Las principales partes beligerantes están en un punto muerto. Ni Estados Unidos ni Israel quieren negociar, Irán tampoco. Mientras tanto, los costos en recursos y en vidas continúan aumentando. Y ya lo decíamos en titulares, la Guardia Revolucionaria no cede, reafirmó su voluntad de seguir combatiendo en la guerra y anunció una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Medio Oriente, concretamente en Kuwait y en Bahrein. En Dubái, varios drones cayeron en las inmediaciones del aeropuerto, causando 4 heridos. Si bien el tráfico aéreo se pudo mantener sin interrupciones. Y en Doha, la capital de Qatar, se escucharon explosiones. El Ministerio de Defensa qatarí informó de la intercepción de un número indeterminado de misiles tras ataques aéreos lanzados por Irán contra Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. En pantalla Luciano Zácara, analista político especializado en Oriente Medio y el Golfo desde Qatar. Luciano, gracias por estar con nosotros. El estrecho de Hormuz experimenta una caída drástica de su tráfico, pero ¿qué posibilidades reales tiene Irán de cerrarlo al comercio internacional y hasta qué punto le puede servir esto como base para negociar con Estados Unidos e Israel? Bueno, por una parte, no es necesario que lo cierre del todo, ya con que lo ponga en peligro y de vez en cuando pueda gestionar un ataque a un barco y con éxito, como ha pasado hasta hoy, es suficiente como para poner en peligro toda la producción, es suficiente como para mantener a los barcos anclados en puertos, porque nadie va a querer salir y nadie va a querer arriesgarse por los costos que esto implica y sobre todo por el seguro que está
cada vez más alto. Por lo tanto, lo mismo que está pasando con los países del Consejo de Cooperación del Golfo, estamos recibiendo ataques permanentes, no generan daño prácticamente, por lo menos aquí en Qatar, pero sin embargo es suficiente para mantener los aeropuertos cerrados. Ahora, lo interesante es que esto a lo mejor, una desescalada en el estrecho de Hormuz, una posible negociación, un posible mecanismo de conflicto, con compromisos de que no se ataque a barcos de terceras banderas o que no tengan relación con Estados Unidos, podría ser una manera en que Irán pudiera dar una señal a Estados Unidos para que parara. Lo que pasa es que Trump ya ha dicho que no hay nada más que bombardear, por lo tanto no queda muy claro qué es lo que podría negociarse para llegar a un alto el fuego, que es lo único a lo que se puede aspirar en este momento. Luciano, por un lado la Guardia Revolucionaria dice que no va a bajar la cabeza ante los ataques y por otro el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, asegura que la ofensiva continuará sin límite de tiempo, fueron sus palabras. Con todas las partes atrincheradas en sus posturas, ¿hay espacio para algún tipo de negociación que pueda poner fin a la guerra? Lo cierto es que debería haber ese espacio porque nadie puede sostener este nivel de confrontación, nadie puede sostener las economías cerradas de toda la región. Evidentemente no los países del Consejo de Cooperación del Golfo, pero no son los que están llevando la contienda adelante. Irán no lo puede mantener desde el punto de vista económico ni militar porque la cerradura de Hormuz también cierra los mercados iraníes y por lo tanto no le ingresa dinero de la venta del petróleo. El problema es que las narrativas o las justificaciones por las cuales se sigue esta guerra, tanto Irán como Israel y como Estados Unidos, tienen muchos tintes que son difíciles de negociar porque son tintes religiosos. El hecho de la idea del martirio que existe en la cultura así revolucionaria, la idea de este destino manifiesto que Trump o la administración de Trump con su secretario de guerra están demostrando cada vez que se hacen arengas a soldados, se hacen declaraciones de prensa, y la idea de la existencial de Israel también amparado por cierto sector de la derecha que aspira a un modelo con orígenes bíblicos, hace que sea muy difícil pensar en una negociación. Negociar cuando uno tiene a Dios detrás o cuando uno tiene la razón de esta guerra, porque es la guerra justa, y una guerra casi santa, es muy difícil de negociar. Esperamos que el pragmatismo, el hecho de que esta guerra no sea sostenible a largo plazo y que nadie hasta ahora pueda declarar la victoria desde el punto de vista militar, sea lo que lleve a los tres a decir, bueno, declaremos objetivos mínimos de supervivencia, que sería el caso de Irán, de eliminación de ciertos peligros o conseguir determinadas concesiones por parte de Estados Unidos e Israel para que así pueda haber una desescalada. Luciano Zácara, muchas gracias por tu análisis desde Qatar. Gracias a ustedes, buenas noches. Y en este contexto, la ONU exige a Irán que cese los ataques contra los países del Golfo, objetivo de numerosos bombardeos desde el inicio del conflicto en Medio Oriente. El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó este miércoles una resolución en la que reclama el cese inmediato de los ataques de Irán contra los países del Golfo Pérsico y Jordania. El documento presentado por Bahrein fue aprobado por 13 de los 15 países que forman el órgano. China y Rusia se abstuvieron asegurando que es una resolución sesgada. Antes de la votación, 135 países habían respaldado la iniciativa. El texto no menciona los bombardeos iniciales de Estados Unidos e Israel. En respuesta, el embajador de Irán ante la ONU denunció que la resolución constituye una injusticia flagrante contra su país. Y según una investigación preliminar del Pentágono, Estados Unidos fue el autor del ataque a la escuela de niñas de Irán, en el que murieron 180 personas. El bombardeo al colegio de Minab, ocurrido el 28 de febrero, se debió a datos de geolocalización de objetivos militares obsoletos. Un video publicado el domingo por la agencia semioficial iraní Mer News Agency y verificado por The New York Times muestra un misil de crucero Tomahawk que impacta contra una base naval iraní situada junto a la escuela. El ejército estadounidense es la única fuerza implicada en el conflicto que tiene misiles Tomahawk. Estas pruebas contradicen la afirmación del presidente Donald Trump, quien culpa a Irán del ataque contra la escuela. Preguntado por esta evidencia, el mandatario estadounidense dijo este miércoles a la prensa que no sabe nada al respecto. Y el ejército israelí anunció una nueva oleada simultánea de ataques a gran escala contra objetivos en todo Irán y en la capital del Líbano. Este miércoles volvió a bombardear Beirut,
por segunda vez desde que iniciara la campaña aérea contra su vecino del norte. La operación se dirigió contra un edificio ubicado en el centro de Beirut. Al menos 4 personas resultaron heridas. Por su parte, en un ataque conjunto con Irán, la milicia Hezbollah, considerada terrorista por varios países, respondió lanzando 150 cohetes contra Israel que hirieron a 2 personas. Desde inicios de marzo, la Fuerza Aérea Israelí realiza una campaña de intensos bombardeos en el Líbano que se ha centrado en el este y el sur del país, así como en las áreas adyacentes de la capital. Según las autoridades libanesas, estos ataques aéreos han causado 630 muertos, incluyendo 86 niños y más de 1.400 heridos. El número de desplazados ascendería a unos 800.000. El periodista Joan Cabasés estuvo esta misma jornada en el centro de Beirut donde se produjeron estos bombardeos. Joan, ¿qué ambiente se respira en el barrio en donde ocurrieron estos ataques? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo cierto es que había mucho nerviosismo y mucho miedo. Hay que pensar, ya lo indicabais, que hablamos de un ataque que ha apuntado contra el centro de Beirut, una zona que está lejos de los barrios donde la milicia libanesa Hezbollah, en guerra con Israel, tiene presencia. Muchos vecinos que están desplazados hacia esa zona donde hoy ha habido este bombardeo sentían un poco que no ha merecido la pena irse de sus casas obedeciendo las órdenes israelíes. Ellos dicen que han hecho lo que Israel les ha pedido y que a pesar de eso han sido bombardeados mientras estaban durmiendo. Hay que recordar que mientras la ofensiva israelí apunta con mucha fuerza a las zonas de mayoría musulmán chií, que es la confesión asociada a la milicia Hezbollah, el resto de barrios con otras mayorías sociales y religiosas intentan llevar a cabo una vida con más o menos normalidad, incluso con restaurantes abiertos, por poner un ejemplo. Decir que el ataque ha apuntado aparentemente, según Israel, contra miembros del grupo islámico, que es una formación política con una pequeña facción armada aliada de Hezbollah en Líbano. Ahora, al mismo tiempo, Joan, en el sur del Líbano, Hezbollah informó de enfrentamientos directos con soldados israelíes. ¿Qué pudiste averiguar de lo que está ocurriendo en el sur del país? Sí, bueno, pues la misma milicia libanesa Hezbollah ha reivindicado en un comunicado haber lanzado en el día de hoy varios cohetes contra tropas israelíes desplegadas en la ciudad de Hiam. Es una ciudad cercana a la frontera con Israel. De hecho, ya van varios días en los que Hezbollah está reivindicando ataques contra esa zona en la que se hace evidente que Israel está tratando de hacerse fuerte, abriendo alguna suerte de base militar para apoyar sus actividades en el sur de Líbano. También se registran en el día de hoy varios ataques israelíes con víctimas mortales a lo largo de la franja fronteriza. Es una franja que está, por ese motivo, cada vez más vaciada de población civil, ya lo indicaba, y son cerca de 800.000 las personas que han huido de sus casas en buena parte de este sur de Líbano. Pese a eso, muchos pueblos están optando por quedarse, muchos ciudadanos optan por quedarse en sus pueblos, especialmente en la franja fronteriza con Israel, porque hay que recordar, el gobierno de Israel ha anunciado que tiene intención de imponer o de crear una zona de seguridad, y estos vecinos tienen el miedo de que la zona de seguridad se coma, por así decirlo, sus municipios. Por ese motivo, hoy ha habido varias ONG que han llevado a cabo un convoy humanitario para llevar suministros, comida y elementos básicos para que estas comunidades puedan sobrevivir bajo el bombardeo durante por lo menos unas jornadas más. El periodista Joan Cabasés, experimentando la guerra desde Beirut en primera persona. Muchas gracias, como siempre, por tu completo reporte. A vosotros. Y lo decíamos, el aumento del petróleo es un problema para todo el mundo, pero en Estados Unidos puede incluso dar vueltas unas elecciones, y de eso queremos hablar con José Díaz Briceño en Washington, entre otras cosas. José, un día Trump dice que la guerra puede durar 4 semanas, otro que se extenderá el tiempo que sea necesario y ahora que terminará pronto. Pero la realidad es que la impaciencia se hace notar ya en los ciudadanos estadounidenses, incluso en las propias filas republicanas, ¿no es así? La realidad es que al inicio del conflicto el apetito para una guerra de largo alcance y que involucrara, por ejemplo, efectivos de Estados Unidos en el terreno era algo que no estaba de ninguna manera en la mente de los partidarios de Trump como algo deseable. Eso se vio con algunas figuras del movimiento MAGA criticando inmediatamente ocurrieron los primeros bombardeos. Y sin embargo, hay que decir que en este momento los republicanos y la base MAGA del presidente Trump le
le sigue dando el beneficio de la duda. La mayor parte de las encuestas ubican a que la oposición al conflicto dentro de las filas republicanas es de menos de 11%. Esto muestra cómo de alguna manera se está dando este beneficio de la duda, pero esto no quiere decir que el presidente Trump esté libre de cualquier tipo de impacto en su aprobación a partir de esta guerra. Hay que decir que el tema ahora es cuál es el umbral de dolor que el presidente Trump puede soportar. Algunos calculan que pueden ser solo algunas semanas. José, ahora falta mucho aún para las elecciones de mitad de mandato que se celebran en noviembre, pero lo decías tú mismo, las encuestas para Trump son desfavorables y se trata de unos comicios decisivos para definir el poder de Trump. ¿Esta guerra puede marcar de alguna manera el principio del fin para el magnate republicano? El presidente Trump ya enfrentaba un año 2026 contracorriente. Recordemos, todos los presidentes estadounidenses en la primera elección de medio término al legislativo en su mandato pierden escaños en las cámaras, y también el presidente Trump ya era el presidente más poco popular desde finales de la Segunda Guerra Mundial. He estado de acuerdo con las mediciones de aprobación, y con el tema del costo de la vida en el centro, el más afectando al presidente Trump, como ocurrió también con el expresidente Biden, y sin embargo 7 de cada 10 estadounidenses están preocupados por el tema de las alzas del petróleo y en particular en la gasolina, algo que pues a todas luces podría modificar aún más desfavorablemente el rumbo político del presidente. Filtraciones desde la Casa Blanca dejan ver que todavía hay cierta tolerancia de algunas 3 o 4 semanas antes que crean que este es un tema verdaderamente peligroso. ¿Cuánto terminará pagando Donald Trump en su propio país por la guerra en Irán? Esa es la cuestión. José Díaz Briceño en Washington, muchas gracias. Y vemos que lo que ocurre en el estrecho de Hormuz no queda en el estrecho de Hormuz y afecta a todo el mundo, Rosa. Por eso estamos contigo ahora. Y a los precios, ¿no? ¿Cómo frenar el aumento del precio del petróleo? Esa es la cuestión ahora mismo. Ante este aumento provocado por la guerra en Irán, la Agencia Internacional de Energía ha acordado la mayor liberación de reservas de crudo de su historia. Los 32 países miembros aprobaron por unanimidad poner en el mercado 400 millones de barriles procedentes de sus reservas estratégicas. La decisión busca compensar la pérdida de suministro causada por el cierre efectivo del estrecho de Hormuz, según anunció el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol. Se trata de la 6ª ocasión en que la agencia, creada tras la gran crisis del petróleo de 1973, coordina una acción de este tipo. El estrecho de Hormuz conecta el Golfo Pérsico con el mundo, una angosta ruta marítima bloqueada por Irán, lo que podría provocar una nueva crisis energética al disparar los precios del crudo. Para evitar que las subidas en los precios del petróleo acaben por golpear a la economía real, la Agencia Internacional de la Energía recurrirá a sus reservas estratégicas. Como resultado de las discusiones entre los miembros, puedo anunciar que los países de la Agencia Internacional de la Energía han decidido por unanimidad la mayor liberalización de reservas de emergencia de crudo de la historia de la agencia. Los países miembros liberarán 400 millones de barriles de crudo. La Agencia Internacional de la Energía solo ha recurrido a sus reservas estratégicas en 5 ocasiones desde que la organización se creó en 1974. Ahora, con la guerra en Oriente Medio, su anuncio podría ayudar a relajar los precios en los mercados, aunque no soluciona el principal problema, el bloqueo del estrecho de Hormuz. No solo se deben tratar los síntomas, que es lo que se intenta liberando las reservas, sino también abordar la causa, ese cuello de botella que tiene que resolverse. Eso permitiría una recuperación de las bolsas a largo plazo. Después de la última liberación de reservas estratégicas en 2022, tras el inicio de la guerra en Ucrania, los precios comenzaron subiendo ante la sorpresa de los mercados para finalmente desinflarse. Esa es la esperanza de la Agencia Internacional de la Energía para evitar que la interrupción en el suministro de petróleo acabe convirtiéndose en una nueva crisis energética e inflacionaria.
Irán, por su parte, ya ha advertido que no será posible bajar el precio del petróleo mediante lo que consideran medidas artificiales y ha asegurado que, debido a la presión ejercida en el estrecho de Hormuz, el precio del barril podría llegar a subir hasta los $200. En un video publicado por la agencia iraní Tasnim, un vocero del cuartel que coordina al ejército regular con la Guardia Revolucionaria afirmó que la República Islámica no permitirá que ni un litro de petróleo atraviese el estrecho de Hormuz en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus socios. Irán sostiene que el precio del crudo depende de la seguridad en la región y asegura que precisamente esos países son los causantes de la inestabilidad. Y vamos hasta Nueva York en busca de más perspectivas sobre las consecuencias globales de esta guerra. Hablamos con nuestra analista financiera allí, Ana Nieto. El Brent y el Texas Intermediate han subido hoy más de un 4% y en los mercados de acciones tampoco ha habido gran alivio. Ana, ¿por qué en el día que se anuncia la apertura de reservas estratégicas globales esto es así? Pues en los mercados se explica que ya estaba casi descontada esta acción tan conjunta como histórica, por eso hubo tal bajada de precios al inicio de esta semana y ahora están al alza. Ahora el foco también se pone en detalles que son importantes, como el ritmo de salida de estas reservas, desde dónde, qué tipo de crudo. Fatih Birol, que es el presidente de la Agencia Internacional de la Energía, no ha dado un calendario, podría tardarse días en empezar a poner en marcha esta liberación de reservas. Y en realidad lo que más pesa, según los analistas consultados por Bloomberg, es el ritmo diario de añadir oferta al mercado. Se cree que en el mejor de los casos, en el más optimista de los casos, no serían más de 4 millones de barriles al día, lo que no cubre ni la mitad de lo que no está circulando por el estrecho de Hormuz. La apertura de este estrecho y la producción en Oriente Medio son las claves para rebajar el precio. Trump ha dicho a las navieras que tienen que tener agallas para cruzar el estrecho. Hoy lo ha vuelto a decir el mismo día en que 3 barcos han sido atacados en las inmediaciones. Estados Unidos no está escoltando barcos. Bueno, Ana, y tenemos que decir que la irrupción de esta guerra va más allá del petróleo y el gas y ya hay alertas sobre posibles efectos secundarios que afecten a la economía de todo el mundo. ¿Cuáles son los riesgos? Si los analistas de Standard & Poor's dicen que incluso con un enfrentamiento militar breve de 2 o 4 semanas hay que anticipar efectos secundarios que vayan más allá de este periodo. Señalan que el estrecho de Hormuz y su cierre de facto tiene el potencial de transmitir tensión crediticia a distintos sectores. La cancelación de viajes, las subidas de seguros podrían dar lugar a tensión en rentas comerciales, de suministros, en precios no solamente de energía y flujos de volúmenes, también en flujos de capital, turismo, movimiento de personas. Además, es probable que el incremento de los costes de financiación expongan a sectores que necesitan deuda. Se teme también por el impacto a medio plazo de los precios de los alimentos, por la irrupción en el mercado de los fertilizantes. Y para hacer un espacio más aún grande a la incertidumbre abierta con esta guerra, hay otra sacudida que viene por otro lado. Está previsto que hoy la Casa Blanca diga que va a abrir investigaciones sobre más sectores para imponer más aranceles a países que juzgue que tengan prácticas comerciales injustas con ellos. Increíble. Seguiremos comentando estos y otros temas, Ana, en los próximos días. Muchísimas gracias por el análisis. Gracias, Rosa. Y volvemos con más asuntos de la política internacional. Leandro. La política internacional, concretamente de Ucrania, porque por más que hablemos todo el tiempo de Medio Oriente, también están ocurriendo cuestiones en torno a la guerra de Ucrania, concretamente el Kremlin, que acusó este miércoles a Europa de intentar torpedear el proceso de paz tras un ataque contra la región rusa de Briansk. Moscú denunció que el ataque ucraniano, en el que se emplearon misiles franco-británicos Storm Shadow, se llevó a cabo coincidiendo con la intensificación de los esfuerzos políticos y diplomáticos entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Según Moscú, el lanzamiento de dichos misiles no es posible sin la participación de los especialistas británicos. El ataque fue perpetrado el martes por la noche contra una fábrica de microchips en la región fronteriza de Briansk, donde murieron 7 personas y cerca de medio centenar resultaron heridas. Según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, los componentes electrónicos que produce la fábrica tienen como destino, entre otros sectores, la industria militar rusa. Lo decíamos en titulares, el ultraderechista José Antonio Kast asumió este miércoles la presidencia de Chile en la ciudad costera de Valparaíso. Sí, juro. Así comenzó su mandato Kast en una ceremonia solemne ante el Pleno del Congreso en la que relevó al mandatario izquierdista Gabriel Boric
en el poder durante los últimos 4 años. Al acto acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España y el presidente argentino Javier Milei. Kast, de 60 años, llega con la promesa de mano dura frente a la delincuencia y la inmigración irregular, las dos mayores preocupaciones de los chilenos. Kast comenzó así lo que denominó un gobierno de emergencia. La periodista Jacinta Molina está en Chile y estuvo siguiendo de cerca la ceremonia de investidura del ultraderechista José Antonio Kast. Jacinta, por un lado se habló de un tono conciliador, pero también hubo polémicas. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Así es, un tono republicano que se mantuvo en esta ceremonia, eso sí que no estuvo exento de algunas polémicas, incluso inéditas en la previa. Entre ellas, por cierto, la decisión del ahora nuevo mandatario de interrumpir sorpresivamente las reuniones bilaterales en la semana pasada en la previa de este traspaso de mando, lo que en algún momento incluso hizo temer de que el tono de la ceremonia de hoy pudiese ser más tenso, algo que finalmente no se vio. Recordemos que en esa oportunidad José Antonio Kast acusó una falta de transparencia de la administración saliente de Gabriel Boric e incluso ya adelantaba que iba a llevar a cabo procesos de auditoría una vez comenzara su gobierno el día de hoy. Por otro lado, también durante esta madrugada, la Contraloría de la República de Chile, que es el ente fiscalizador de este país, ha desestimado una denuncia que se había presentado en la previa contra el uso del escudo nacional en la banda presidencial. ¿Por qué? Porque recordemos que este es un símbolo que en la última ocasión lo utilizó el dictador Augusto Pinochet y que José Antonio Kast trae de vuelta en la banda con la cual tomó posesión del cargo durante el día de hoy, y además en el retrato oficial que va a estar presente en todas las oficinas del Estado. Es la primera persona desde el retorno a la democracia, el primer presidente desde el retorno a la democracia que utiliza el escudo en la banda presidencial. Recordemos también que él no solamente se ha convertido en el primer ultraderechista que llega a la presidencia de Chile desde 1990 con el fin de la dictadura, sino también el primer político que ha defendido públicamente a Pinochet, que llega a la alta magistratura del país. Jacinta, Kast llega al poder prometiendo un gobierno de emergencia. ¿Cuáles son las primeras medidas que se esperan? Bueno, se espera que en las próximas horas, una vez ya llegue acá al Palacio de la Moneda, el nuevo presidente firme una serie de decretos en materia de orden, seguridad y también economía, que son los ejes de este autodenominado gobierno de emergencia que él prometió en campaña y que ha comenzado ya el día de hoy con esta ceremonia ante el Congreso pleno. Son temas también que han hecho que haya una alta expectación por parte de la ciudadanía, que él ha intentado también calmar en algunas intervenciones previas donde ha pedido paciencia, ha dicho que no hay soluciones mágicas, pero analistas locales ya también advierten que eso puede hacer que este periodo de luna de miel que se conoce entre el momento en que el nuevo presidente toma posesión con una alta popularidad y cuando ya empieza la ciudadanía a exigir más cumplimiento por parte de las nuevas autoridades, pueda ser más breve ante estas mismas expectativas por este autodenominado gobierno de emergencia que, como les decía, va a tener el foco precisamente en estas materias: migración, seguridad y también economía, y algo que la nueva administración también quiere mostrarse desde el día 1 trabajando en ello con este proceso que se va a ver en las próximas horas con la firma de estos decretos que vamos a conocer más adelante. Jacinta Molina en Chile, muchas gracias por tu completo reporte y por luchar, entre otras cosas, con la música de Amy Winehouse de fondo. En México, el Pleno de la Cámara de Diputados ha rechazado la reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La medida buscaba implementar cambios al sistema de elección de diputados de representación proporcional, así como eliminar esta misma figura en el Senado. También buscaba reducir los recursos para las campañas electorales de los partidos en un 25%. La reforma contaba solo con el respaldo del grupo parlamentario del oficialista Morena, con 253 legisladores, pero necesitaba 81 votos adicionales para su aprobación. Sin embargo, sus aliados, los partidos Verde y del Trabajo, votaron en contra en lo que es la primera gran derrota legislativa de Sheinbaum desde que llegó al poder en octubre de 2024. Y ampliaremos este tema en nuestras próximas ediciones. Con esto llegamos al final del informativo, pero hay mucho más en nuestras redes sociales y eso gracias a un equipo que trabaja las 24 horas para ustedes. En nombre del equipo me despido hasta una nueva edición de DW Noticias.